Sergiño Dest cerró su fichaje con el Barcelona en lo que sería un gran logro, no solo para él como jugador, sino para Estados Unidos, pues sería el primer estadounidense en llegar a la primera plantilla del equipo culé. Y precisamente para hablar de cómo Estados Unidos ha tenido un verano de ensueño, se unen, por supuesto, Moisés Llorens, Rodrigo Fáez y Mauricio Pedrosa. Entonces, Moy, preguntarte, ¿cómo calificas la llegada de Dest al Barcelona, no solo para el jugador, sino para el fútbol de Estados Unidos en general? Bueno, como un atractivo, lógicamente es una de las grandes puertas que abre el Barça para meterse en el mercado, en el merchandising de Estados Unidos. No tiene uno con dorsal profesional, que es Sergiño Dest, y otro con dorsal del filial, que es Conrad de la Fuente, un chico nacido en Miami que se formó futbolísticamente en Barcelona y que ahora juega en el filial del Barça, un extremo al cual también le gusta Ronald Koeman, y lógicamente el Barça ha pasado de golpe a repente de no tener nada más allá del escudo de su propia marca para desembarcar en Estados Unidos. Resulta que tiene dos tipos potencialmente seleccionables con el equipo nacional de Estados Unidos. Futbolísticamente, Ronald Koeman siempre ha querido, siempre ha aconsejado su fichaje, porque aún no siendo técnico del Barça y siendo seleccionador, sí que hablaba con los técnicos del Barça del potencial de Dest. En cuanto llegó al Camp Nou, dijo que se tenía que fichar a Sergiño Dest, y los técnicos del Barça hace tiempo que lo están siguiendo. Por lo tanto, futbolísticamente parece, porque hay que ver cómo se adapta, pero parece un jugador muy interesante, y luego comercialmente es uno de los petardazos del verano. Bueno, Koeman incluso quería que Dest se decantara por la selección de Países Bajos en lugar de la de Estados Unidos, y ahí tuvieron un primer encuentro. Pero a ver, Mau, preguntarte lo de Estados Unidos. Estamos hablando de un Christian Pulisic que ya lleva un tiempo en el Chelsea, lo ha hecho muy bien. También está Weston McKennie, que está nuevo jugador de la Juventus. Hablamos de Tyler Adams, del Leipzig, el portero Zach Steffen, que ha estado en el Manchester City y ha jugado como titular ya algunas veces, y en el Borussia Dortmund, Giovanni Reina. ¿Qué pasa que Estados Unidos cada vez tiene más jugadores en equipos élite y México se está quedando atrás? Es una comparación un poco injusta, porque el 90% de los futbolistas, de hecho creo que el 100% de los futbolistas que nombraste, todos hicieron su proceso formativo fuera de los Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía tiene problemas de desarrollo de academia de futbolistas, al grado que US Soccer básicamente tomó el proyecto que tenía, lo tiró a la basura, lo cerró por completo y ha vuelto a tratar de encontrar las bases para las formaciones de futbolistas jóvenes. Cuando hay un futbolista de condiciones y de calidad, se va a los 14, 15, 16, 17 años a Europa y allá se forma. Eso no pasa en México, porque en México hay una mayor tradición, no voy a decir que lo hagan mejor o peor, simplemente hay una mayor tradición de formar a futbolistas en escuelas que tienen años haciéndolo, como la de Pachuca, como la de Pumas, como la de Atlas, como la de Chivas, como la de América. Entonces, no quiere decir que haya visores de, Borussia Dortmund, porque hoy Pulisic está en Chelsea, pero se formó en Borussia Dortmund. No quiere decir que haya visores del Ajax, que los hay, pero no quiere decir que hayan venido a ver los Estados Unidos y después, qué bárbaro, qué talentos, vamos a llevarlo. Weston McKennie fue el capitán del Schalke 04 la última temporada porque se había formado también en las inferiores del Schalke 04. Entonces, esa es la parte que hay que aprender del proceso. No quiere decir que Estados Unidos esté haciendo un mejor trabajo formando sus jugadores y después los venda carísimos. No, sino como no hay las oportunidades para formar buenos futbolistas en Estados Unidos, cuando hay un talento, inmediatamente buscan emigrar. Eso no les quita algo. Una cosa cada vez hay más. Deja que sean más, es que son mejores. Su proceso funciona. Si no, no tendrías a futbolistas hoy en equipos como la Juventus, el Barcelona, el Chelsea, y para mí el que más proyección que tiene de todos, Gio Reyna, en el Borussia Dortmund, con la capacidad después de ser vendido arriba de $80 millones. Bueno, pero entonces, ¿qué tendría que hacer México para llegar a esa cantidad de números? Precisamente que hubiera tantos jugadores estando allá, y aparte de que son muy jóvenes, Rodri.
A ver, yo creo que México no tiene por qué preocuparse. Ahora sí que es cierto que quizá a nivel de nombres aquí en Europa, pues Estados Unidos haya recortado esa diferencia, pero México tiene más tradición, que era lo que comentaba ahora mismo Mauri. Yo en ese aspecto, si fuera mexicano, no estaría preocupado, básicamente porque sé que además México es un país futbolero, que es un país con tradición, es un país que al final depende un poco de hornadas. Ahora, sí que creo que es muchísimo más importante para Estados Unidos. Yo tuve la suerte de estudiar allí y de jugar a fútbol allí, a lo que allí llaman soccer, ¿no? Y creo que esto es muy necesario para Estados Unidos porque si yo de mi experiencia algo saqué, creo que es un país que necesita ídolos y ha tenido y ha vivido en el soccer como ídolos de otros países, de otros continentes, ídolos europeos y siempre desde la distancia. Ahora, tener a gente como Reina o como Dest o Pulisic creo que es importantísimo para que ellos mismos, que además Estados Unidos todos conocemos el patriotismo que hay y cómo se fijan en sus propios productos, creo que es importantísimo para que la gente de cantera, que creo que hacen muy buen trabajo, tanto la MLS como a nivel formativo en todos los clubes, creo que es algo importantísimo para que ellos vean que aunque no hayan nacido o desarrollado su fútbol dentro de los Estados Unidos, que se puedan fijar y puedan ver que ellos o gente con su mismo pasaporte también pueden triunfar en Europa. Ahora, pero ¿cómo los mexicanos no empezar a preocuparse, Moy, si realmente los estadounidenses a nivel, ya hablándolo a selección, desde clubes están teniendo mejores competencias, están pidiéndoles mucho más que a los que llegarían a la selección, por supuesto, mexicana? Mira, Pau, y me baso en charlas, por ejemplo, que he tenido o que tuve en su momento con Memo Ochoa, el portero del América y el portero de la selección mexicana, que dice que en México la gente vive en una burbuja y que no salen del nido, es decir, que están cómodos en la zona de confort y ahí se crean, ahí se generan, ahí están y ahí como les pagan bien. Nacen, ya está, exacto, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que es verdad que ahora Bayern, lo que decía Mauricio, ¿no? Bayern de Múnich, Barça, Borussia de Dortmund, creo que el Arsenal tiene algún también sub-18 en sus categorías inferiores, algún norteamericano, es decir, que el potencial del futbolista norteamericano está comenzando a arraigar en Europa. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el fútbol mexicano? Pues muy bien lo que decía Rodri, es decir, la base la tienen, pero sobre todo un cambio de chip, ¿no? Un cambio de mentalidad. El hecho de poder que sean valientes, de que den un paso al frente, que sean conscientes que el fútbol mexicano o el fútbol americano, el fútbol en América está muy bien, pero que a la que tengan la opción de saltar a Europa, petate, mochila, avión y para Europa. Pero que a veces hasta los limitan. Estoy de acuerdo con Moisés, estoy de acuerdo con lo que va a decir Moisés, y yo lo quisiera resumir de esta manera. El futbolista en México se prioriza y prefiere los 10 pesos del hoy a arriesgar y pensar en los $10 de dentro de un mes. Es decir, el futbolista mexicano está pensando en lo que puede ganar hoy porque gana bastante bien, pero cuando no piensa en el largo plazo y los beneficios que le puede traer a su carrera, el dejar la comodidad que tiene en el fútbol mexicano para adquirir un roce internacional más importante que a la larga le va a dejar incluso más dinero, mientras esa mentalidad no cambie, el proyecto va a seguir siendo así. Ahora, no lo voy a descansar y a descargar todo en el futbolista mexicano, porque si escuchamos las palabras de Jürgen Damm, de Alan Pulido, del Cone Brizuela, que dijeron, yo me quería ir a un equipo de segunda categoría en Francia, Italia, España, Alemania, pero Toluca quería a fuerza venderme por $20 millones. Pues nadie se los iba a pagar. Entonces, sí, el futbolista y su mentalidad tiene culpa, pero también los clubes mexicanos tienen que ser un poco más conscientes de la realidad y no querer vender a cada futbolista arriba de $20 millones. A ver, ahora, yo tengo una teoría que me gustaría platicarlas y Mau y yo viviendo un poco todo cómo es la cultura mexicana y ustedes viéndolo desde afuera me digan. En la cultura mexicana tenemos mucho esto de estar con la familia, quedarnos en nuestra casa hasta los 30 años, hasta ya que estamos muy grandes, y en las demás culturas, en Argentina, en España, vemos cómo se salen desde muy chicos de casa. Eso yo lo veo que se proyecta también un poco en el fútbol, como te tienes que quedar en tu equipo, no te quieren dejar salir, tú también tienes el miedo de salir de esa comodidad de tu casa, por así decirlo, al que vendrá en un futuro. Esto también puede llegar a afectar no solo a los jugadores, sino también en cómo te empiezas a adaptar ya en una edad mucho más tarde afuera. Es lo que le pasa a JJ Macías, Mau, que dicen, no, que se lleve poco a poco, ahorita que explote en Chivas y después que ya se vaya a Europa. A ver, ¿por qué no que se vaya de una vez y que este proceso de aprendizaje pero, Pau, tenga ya en Europa? Pau, pero una cosa, y me meto yo,
a lo mejor si JJ Macías sale ahora sin haber explotado bien a Europa y le pasa como Lainez, lo que van a hacer es pegarle bofetadas como panes, porque a Lainez lo están crujiendo, y Lainez es un jugador que en México pues tuvo sus momentos buenos, se le veía atrevido, bien a Europa, y por la competencia, por la mentalidad, por la competencia futbolística, por todo, te quedas en un segundo plano. Y luego, pero tiene que tener un momento de adaptación. Nosotros porque los mexicanos queríamos que Lainez ya llegara y fuera la gran estrella del Betis cuando... Ahí está. Perdóname, pero hasta lo llegaron a comparar con Messi. Sí, pero ahí hay un tema que también hay que reclamárselo a Lainez y a la gente que lleva la carrera de Lainez, porque tenía la otra opción de ir a jugar al Ajax. Sí. Y hay veces que a esa edad es diferente formarte en la liga holandesa, en un club acostumbrado a formar como el Ajax, a un club que te exige resultados y que no tiene, cuya prioridad no es formarte, no formarte como futbolista. Entonces, Lainez para mí tomó la decisión correcta de irse del América pronto. Tomó la decisión incorrecta en el destino que eligió. Porque si se hubiera acomodado en el Ajax, hoy estaríamos de que ha sido un chico que con un club, con una experiencia como casi ningún otro en el mundo, le hubiera dado las herramientas y el medio ambiente propicio para que explotara mejor sus condiciones. Pero Mau, en ese sentido, al igual deberíamos rascar un poquito a ver qué intereses tenía el Betis, claro, y no comerciales, y no como a nivel institucional, sino qué interés podía tener alguien del Betis en que Lainez fuera de México al Betis y que fuera el segundo mexicano en poco tiempo en defender aquella camiseta. Claro. Igual ahí hay cosas que no conocemos, pero que luego, lógicamente, acaban marcando la carrera de un jugador. Con todo y todo lo que hemos dicho, la vez que esta generación dorada se plantó contra la selección mexicana de fútbol en la final de la Copa Oro, México le puso un baile. Entonces, sí, mucha generación dorada y lo que me quieran, y mucho, pero cuando fue el momento de jugar con la pelotita en la cancha 11 contra 11, México le puso un baile también a ese equipo. Entonces, no me vengan con que ya este equipo es el que... No, pero... es uno y es México, nada más. Al final, todos estos que también hemos estado nombrando tienen menos de 25 años, entonces si les das un tiempo de adaptación, como ya lo estábamos diciendo, podrían llegar muy, muy fuertes al Mundial. No te estoy hablando de Qatar, sino al que van a ser como locales en 2026. Incluso el Tata Martino lo dijo en este sorteo de la Copa Oro del 2021, que no podemos negar lo que está haciendo Estados Unidos y de cómo sus jugadores están llegando a los equipos élite en Europa. Pero bueno, para que nos dejen sus comentarios de cómo está creciendo, cómo se está desarrollando esta rivalidad entre Estados Unidos, México y cómo podría afectar a la selección mexicana el que de las barras y las estrellas tenga tantos jugadores ya a nivel europeo.